Bueno, buenas noches, apreciados participantes del curso de tecnologías ETL. Hoy tenemos nuestra segunda webconferencia sobre la estrategia de inteligencia de negocios. Como siempre les recomiendo, pues cualquier inquietud, chicos, interrúmpanme, ¿vale? Porque tengo aquí pantalla completa y no les veo el chat. Bueno, muchachos, pues después de esta primera actividad, nosotros pues veníamos como haciendo un acercamiento a ese concepto de inteligencia de negocios, porque además, si ustedes recuerdan o lo vieron inclusive en el curso de introducción a los metadatos, los que ya vieron este curso, pues hablábamos de la importancia de los datos, la información y el conocimiento en las empresas. Recordando entonces, esta ya es una imagen clásica que vemos en toda la parte de, pues, de análisis de datos. Entonces decimos que el dato en sí mismo pues nos otorga un valor, pero fuera, digamos, sin estar contextualizado. Por ejemplo, quienes estamos bueno, en general, en enero, pues la temperatura en Torado se incrementó, ¿no? Pero digamos, quienes estábamos en la zona centro del país, pues aquí se sintió más fuerte, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, Bogotá hoy está a 25 grados y entonces, pues ese era un dato, ¿no? La temperatura, 25 grados. Ahí tenemos el dato, así también puede haber un dato empresarial. Ahora sí, ese dato está como en un contexto y dicen 25 grados, que es un incremento de la temperatura respecto a su promedio de temperaturas, que por ejemplo es 14 grados, que es lo que se espera, o al registro histórico de temperaturas del año 2023, que para la misma época estaba en 20 grados, entonces aquí ya nos están dando esto ya se transforma en información. Y de allí entonces nosotros también pues ya pasamos a conocimiento porque ahí ya estamos tomando decisiones. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé que esta semana estamos a 25 grados, ya no, para los que no están por aquí en la zona centro del país, ya volvimos a las nubes, pero quienes estábamos en esa semana, entonces ya con esa información tomábamos decisiones y decíamos, bueno, hoy tal vez va a ser sol, entonces no sé, me voy de una camisa de manga corta, o si no estaba trabajando, entonces puede ser que aprovecho para hacer tal actividad aprovechando ese buen clima. Y ya pues la sabiduría es ser estratégicos con esto que nos da el conocimiento. Asimismo pasa con las organizaciones. Profe, el audio se le está cortando. Profe, te perdimos. Hola, hola, ¿y acá? ¿Qué tal me oyen por aquí? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos bien. Sí, Bueno, señora. entonces, imagínense que yo estoy aquí en una sala de la universidad y si no, pues ya aprendemos otro equipo para estar ante diferentes fuentes de conexión. Bueno, muchachos, imagínense. Entonces eso también me pasa a mí, que yo debería estar aquí viendo la conexión de los datos y con esto tomar decisiones. Pero bueno, cuando uno tiene los datos y ya pues información y conocimiento, con eso se vuelve estratégico. Les decía yo que las organizaciones, pues en general son organizaciones que se componen de un capital humano que somos nosotros. Y entonces, pues aquí también hay mucha información que nosotros tenemos a lo largo de nuestras organizaciones y que de allí entonces nuestros datos y esa información y ese conocimiento requieren ser gestionados. Listo, entonces aquí lo que vamos a ver es que nosotros también, perdón que tengo esta pantalla acá, que estos datos, esta información y este conocimiento, cuando ya estamos hablando a nivel de organización, pues existen diferentes maneras de abordarlo, pues para sacarles provecho, que era lo que estábamos diciendo desde este curso y desde otros enfoques que últimamente escuchamos mucho, ¿no?
Entonces, por ejemplo, escuchamos de ciencias de datos, de ingeniería de datos, de inteligencia de negocios, de analítica. Se parecen, pero pues vamos a ver también que tienen sus cositas que los diferencian. Bueno, decíamos que entonces si ya teníamos o podemos contar con información y con conocimiento, inclusive con buenos datos, entonces ya podíamos pasar de esa toma de decisiones basadas en la intuición, ya hablando a nivel empresarial, a esa toma de decisiones basadas en datos. ¿Listo? Entonces acá en esta toma de decisiones basadas en datos, pues ya se supone que los datos mismos, si los hemos gestionado bien y los hemos tratado y los hemos organizado y los hemos gestionado, nos van a mostrar un panorama, una radiografía de cómo se está comportando la organización. ¿Listo? Bien, entonces ahí en medio de todo esto que podemos hacer con los datos, surge un concepto que es la inteligencia de negocios, que muchos de ustedes pues lo abordaron muy bien en esta primera actividad. Y entonces ustedes hablan lo mismo que habíamos dicho por aquí, uy, la inteligencia de negocios pues tiene diferentes software y yo puedo usar herramientas libres, pagas, otras, etcétera. Puedo pensar en infraestructura, como nos comentaba la otra vez por aquí un compañero de curso, José, que nos hablaba de una, de otra, aquellas orientadas a la nube. Tenemos también aplicaciones, incluso hay metodologías, muchachos, porque algo que nos diferencia a todos los de sistemas, a todos los que estamos en esta línea de desarrollo de software, es que siempre hay metodologías que nos indican qué hacer para que nosotros podamos tratar esa información para la toma de decisiones. Entonces, siempre vamos a pensar en la inteligencia de negocios como ese término que abarca diferentes cosas, aplicaciones, herramientas, infraestructura y demás. Bueno, muchachos, entonces aquí llegamos al punto nuevamente de inteligencia de negocios. Pues esto, digamos, ya se ha venido desarrollando desde hace algunas décadas y eso también se conoce como un sistema de soporte a la toma de decisiones. Como su nombre nos indica, pues si es el soporte es para que alguien a nivel gerencial que está tomando decisiones muy importantes en la organización, entonces cuente con este sistema que le brinde esa información útil y él pueda ser estratégico para actuar. Características de la inteligencia de negocios, que es lo que nosotros pues ya más o menos nos han contado y que vamos a hacer en este curso, que necesitamos recopilar datos de diferentes fuentes y almacenarlos. Lo más usual, muchachos, es que nosotros lo Se volvió a ir el audio, profe. de datos. Profe, se te volvió a ir el audio. Doctora, no la Hola, hola, hola. escuchamos. Y acá, y aquí. ¿Me escucha? Hola, 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 hola. ¿Volví? ¿No volví? ¿Aló, aló, aló? Oh, Sí, Dios señora, mío. ahora sí te escuchamos. ¿Sí? Ah, bueno. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver aquí, sesión 2. Permítanme un momento, muchachos, acá. Les decía que entonces acá, a través de esto, entonces nosotros recopilamos datos, almacenamos datos, que una manera usual de hacerlo es que nosotros tengamos esas fuentes de datos y esas fuentes de datos, pues nosotros las centralicemos en un único repositorio. Es un enfoque muy común es algo que se llama bodegas de datos, que vamos a ver en este curso, pero pues hay otros enfoques. También de eso, pues entonces nosotros decíamos, siempre hemos dicho aquello de gestionar información para la toma del conocimiento, para que se tome decisiones, pero en realidad es eso, muchachos. Imagínense nosotros con los que trabajan con un mundo de información, por ejemplo, y si supiéramos a ciencia cierta, por ejemplo, cómo están los datos o si estoy en un sistema como una clínica, cuáles son como las enfermedades recurrentes por mes y etcétera, entonces pues ya podría yo de alguna manera tomar decisiones respecto a cómo se ha comportado todo. Pero pues la vida tampoco es como tan cuadriculada, ¿no? De un día eso llega una pandemia y ya nadie estaba preparado, por ejemplo. Bien,
La mayoría de los datos con los que se trabaja en inteligencia de negocios son estructurados. Eso quiere decir aquellos que tienen una forma muy definida, por ejemplo, como los vemos en las bases de datos relacionales, los que ya vimos el curso. Esa es una forma. Aquí en ese caso, pues nosotros usaríamos pues, el lenguaje SQL para apoyarnos y extraer información de allí. Y lo otro es que nosotros nos orientamos a hacer un análisis descriptivo, o sea, lo que pasó y lo que está pasando en este momento. Eso pues nos da el plus de la inteligencia de negocios, ese análisis descriptivo que hay allí. Listo, chicos, entonces prácticamente la inteligencia de negocios lo que hace es tomar estos datos sin procesar que nosotros estamos viendo allí y también pues los estamos transformando en información significativa y útil. Aquí pues ya tenemos dos imágenes, como para contarles que por acá, cuando nosotros estamos viendo hacia el pasado, cómo estuvieron, por ejemplo, las ventas, la matrícula, pensemos en la universidad, pues seguramente están analizando la matrícula, cómo estuvo en el mismo periodo 16/1 del 2023, cómo va la matrícula en este año. Entonces estamos viendo datos históricos y datos del presente. Entonces, aquí es donde se centra la inteligencia de negocios, en esos tipos de análisis. Si ya nosotros aquí vemos a alguien tratando de hacer una predicción, muchachos, viendo hacia futuro, ahí es donde toma fuerza algo que se llama la ciencia de datos, que está tan de moda, muchachos. Entonces, ¿qué pasa referente a esto? Que nosotros también tenemos los datos, pero allí ya nos basamos en ciencia de datos, en algunos modelos que vienen desde la estadística para hacer predicciones. Entonces, en lugar de estar como aquí, nosotros viendo cómo estuvo la matrícula en el 16/1, mediante un modelo, quizás yo puedo estar haciendo una predicción cómo se va a comportar en el 16/4 del 2024. Pero esto tiene un fundamento matemático bien interesante. Entonces, si estamos hablando de mirar hacia el pasado y hacia el presente, es inteligencia de negocios, que es lo que pues vamos a ver en este curso, pero si vamos a pensar hacia futuro y pues incluyendo unos modelos matemáticos, allí está la ciencia de datos, ¿listo? Que tiene como una parte diferencial y pues juntas cosas son muy interesantes. Este pues ya es, digamos, otro campo de conocimiento con otras cosas muy interesantes también muy vigentes. Bueno, entonces llegando aquí como en esta panorámica de la inteligencia de negocios, pues llegamos a algo que se llama la estrategia de la inteligencia de negocios. Pues resulta que ya nos han dicho que sí, que Profe, otra vez nos se le dicen de está yendo pronto, el o audio. nosotros, Profe, no se te escucha. por aquí. No se escucha. Sí se escucha, pero como entrecortado. Sí, es que hemos tenido unos problemas de internet acá en el centro donde yo estoy ubicada, que estoy cerca a Bogotá, y pues hemos tenido unos problemitas entre ayer y hoy bastante complejos en conectividad. Pero vamos a ver, me cuentan por aquí ustedes mientras, si me oyen nuevamente bien. Listo, a ver si por allí ya pudiera montar otro aquí. Listo, chicos. ¿Cómo me oyen ahí? ¿Aló, aló? ¿Volví? Sí, Sí, ya mucho señora. mejor. Ay, gracias. Bueno, vamos a ver si es, qué pena con ustedes, ¿verdad? Esto es algo aquí que suele suceder. Listo, bueno, entonces acá les decía, chicos, que entonces cuando vamos a implementar una estrategia, cuando vamos a implementar un proyecto de inteligencia de negocios, nosotros vamos a hablar de algo que se llama la estrategia de BI. Entonces, esa estrategia de BI lo que hace en realidad
es, digamos, de alguna manera tomar todos estos requerimientos, estos análisis que vamos a hacer en la parte de inteligencia de negocios y ver pues realmente a qué le aportan la organización. Porque pues nosotros podemos llegar ahí a decir, vamos a hacer un proyecto de inteligencia de negocios, saquémosle el valor a los datos, nos inventamos aquí un reporte, podemos hacer cosas en BI, pero finalmente si no lleva esto asociado algo a valor empresarial, pues no tendrá sentido. Aquí entonces vamos a ver que lo primero que vamos a hacer entonces antes de iniciar un proyecto de inteligencia de negocios es un análisis de por qué se necesita y unos requerimientos. Independiente, muchachos. Si yo hago un desarrollo de software, si hago un desarrollo más orientado a la parte de datos, como estos de inteligencia de negocios, incluso si llego a hacer un desarrollo más adelante que ustedes ingresen al mundo de la ciencia de datos, siempre empezamos por acá, por identificar qué es lo que se requiere, para qué se requiere eso. Y eso nos va a volver buenos analistas de sistemas. Todos nosotros que estamos en formación, lo más interesante para nosotros, muchachos, es desarrollar esa capacidad de análisis y poder entender en la organización eso que voy a hacer, para qué sirve allá y para qué les aporta, ¿vale? Entonces, por eso siempre vamos a empezar por aquí. Luego, pues nosotros ya vamos de una manera profundizando más hasta la parte técnica, pero lo interesante que tenemos que lograr aquí es que toda esta parte de análisis y requerimientos pues quede clara para saber qué valor le aporta el software a la organización. Ya lo siguiente que pues uno hace ya teniendo claro pues toda esta parte de análisis y requerimientos es toda la parte de modelado, la construcción, la liberación a producción, la capacitación a usuarios finales y la documentación. Entonces, antes de iniciar un proyecto de inteligencia de negocios, nosotros necesitamos identificar cuáles son esos procesos de negocio clave y qué necesidades de BI, de inteligencia de negocios, hay allí. Entonces, pues, prácticamente eso de procesos de negocio claves, pues, ¿a qué se dedica la organización a la que yo le estoy trabajando? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando para una compañía de seguros, pues, lo clave de ellos es precisamente toda esa gestión de seguros, de venta, de pólizas y demás. Si mi organización es una organización que se dedica a la parte de salud, pues el proceso de negocios de ellos precisamente es esa, brindar servicios de salud a sus pacientes. Si pues es una empresa que se dedica a las ventas, pues el proceso clave va a ser la venta, ¿no? Desde que el usuario, desde que el cliente compra hasta que le entregamos el producto. Entonces nosotros siempre tenemos que ver cuál es ese proceso de negocio clave que tenemos allí. ¿Por qué lo digo? Porque pues hay otros procesos en la organización que también son importantes, pero son de apoyo. Entonces, por ejemplo, en todo lado hay toda la parte de gestión humana, de nómina y demás, pero pues si la empresa se dedica, por ejemplo, a ventas, pues toda la parte de gestión de todo el talento humano, pues es un servicio, un proceso de apoyo, pero lo principal es vender. Allí pues vamos a mirar las verdaderas necesidades de tecnología en los departamentos, porque a veces pues todo el mundo quiere reportes, pero pues bueno, si le va a aportar o no le va a aportar, o para qué servirá si yo integro información y les muestro allí. ¿Qué necesidades del negocio se busca resolver, por ejemplo? Entonces, digamos, si estoy hablando de una clínica, entonces seguramente allá el gerente necesita saber cuál es el diagnóstico por el cual se está enfermando la gente en el mes de febrero. Entonces, en marzo seguramente en algunas partes, en algunas regiones del país empieza la temporada invernal, entonces entre marzo, abril y mayo hay un pico de temperaturas y eso genera enfermedades respiratorias. Entonces, seguramente el gerente necesita saber cuáles son los diagnósticos que me están generando pues más costo ahí. O si estoy pensando, por ejemplo, en seguros, entonces, bueno,
cuáles son los siniestros que más se están presentando. No es lo mismo, por ejemplo, diciembre que febrero, porque, por ejemplo, en diciembre todo el mundo está transportándose en vacaciones, seguramente hay un incremento de choques, por ejemplo, en lo que son las temporadas altas, ¿no? Entonces allí ya todo lo que es por siniestros viales, pues generará un aumento respecto a otro tipo de seguros. ¿Sí? Por ejemplo, seguros que tengo asegurada la casa contra incendios y demás. Y aquí pues también necesito ver las métricas. Las métricas es eso que le permite ver a la organización cómo vamos, muchachos. Entonces siempre hay que medir, ¿no? Si estamos alcanzando la meta de ventas, si estamos abarcando, como no todo es ventas, por ejemplo, las organizaciones que son más orientadas a servicios, entonces, por ejemplo, si estamos alcanzando la cobertura de salud de todas las personas de nuestro municipio a través del hospital, por ejemplo. Entonces, siempre esas métricas también nos interesa medirlas a nosotros. Entonces, como todo ese panorama previo es lo que nosotros debemos pensar antes de iniciar nuestro proyecto de inteligencia de negocios. De allí es como más o menos ver qué es lo que se necesita, qué se dedica a la organización, cuáles son las necesidades de negocio y demás. Y pues allí surge algo muy interesante que son los requerimientos o requisitos. ¿Listo? En inglés, pues en realidad, digamos, se habla más del requisito porque esto tiene otra connotación, pero pues aquí nosotros lo podemos escuchar como requerimientos o requisitos. Bueno, muchachos, los que ya vieron requerimientos, requisitos o están viendo análisis de sistemas, ¿qué es un requerimiento? ¿Ustedes qué creen? Ahí ya está en la diapositiva, dice. ¿Qué será un requerimiento? Bueno, entonces, satisfacer una necesidad de un cliente. sí, por ejemplo, una necesidad. Es Prácticamente, una sí, necesidad de un cliente para cumplir un objetivo. sí, también, Es exactamente, una descripción de una función del sistema. también. Y todas son válidas, muchachos, porque imagínense que nosotros, un cliente tiene una necesidad, lo que ustedes acaban de decir, entonces imagínense que vamos a imaginarnos que alguna universidad tiene registro y control todas las solicitudes en papel. Entonces tienen aquí un formulario y la persona, por ejemplo, dice, necesito una constancia de estudios, pero pues el volumen de estudiantes es tan alto que de pronto allí esa necesidad nos hace pensar que podemos mejorar eso. ¿Sí? O a veces a ustedes no les ha pasado, les va a pasar, muchachos, entre más avancen en la carrera, que a veces uno está en algún sitio y uno dice, ay, aquí hace falta un sistema que de pronto uno está haciendo trámites, por ejemplo, de salud en entidades gubernamentales, en una secretaría de algo, uno dice, un sistema que hiciera tal cosa, por eso sería más óptimo. Pues resulta que hay una necesidad. Y como ustedes dicen, entonces esa necesidad incluye que yo pueda mejorar algo, en este caso nuestro, de los profesionales del software a través de software, y ya lo que hago es, como ustedes decían, ya pues entonces identificando esa necesidad, ya la llevo pues a una escritura y digo, si yo construyo un sistema, requiero que el sistema haga esto y esto y esto. Entonces en el caso allá en nuestra chica de registro y control seguramente ya quisiera decir, chévere que el sistema me ayudara a que las personas hicieran sus solicitudes a través de un sitio web y les generara el pago y pues inclusive que tuviera unas plantillas para que yo pudiera aquí solamente incluir el nombre, constancia de estudios y demás. Entonces ahí ya identificamos funcionalidad y también como nosotros ahora estamos como en este mundo de los datos desde este curso, aquí ya empezamos a pensar en nuestros datos necesarios que tenemos allí. Pues imagínense que también en el mundo de inteligencia de negocios, finalmente como eso también va a ser software, además de metodologías y demás, nosotros también tenemos que pensar en qué es lo que necesita nuestro usuario, cuáles son sus necesidades, y allí entonces pues vamos a identificar algunos requerimientos. En general uno habla de requerimientos de negocio, que esto es como el top más alto de esta pirámide, y lo pensamos como requerimientos si estuviéramos hablando con un gerente, muchachos, ¿listo? Entonces, si ustedes están trabajando en alguna parte y ustedes quisieran hacer un proceso de mejora,
o un sistema de BI que les ayudara, por ejemplo, a almacenar esa información. Imagínense que ustedes trabajan, por ejemplo, en un sitio donde hay unas máquinas que ellas están presentando averías cada cierto tiempo. Estoy pensando, no sé, por ejemplo, en una industria alimenticia, algo así, y eso está por ahí en un Excel o algo así, y que uno llegara a decirle al gerente del área, no, pues yo tengo la idea de un sistema de inteligencia de negocios que haga tal y tal cosa. Aquí ya lo tenemos que hablar muy genérico, muy hacia la organización, sobre todo porque la mayoría de veces esos usuarios o esos gerentes que están allá no son tan técnicos como nosotros, y nosotros a medida que vamos profundizando en nuestra profesión, muchachos, nos volvemos muy técnicos para hablar. Entonces, lo digo porque pues he trabajado con algunas personas que también son técnicos, por ejemplo, a hablar con médicos, entre médicos e ingenieros, eso es un cuento hasta que al fin uno llega como a un punto de equilibrio. Lo mismo pasa en las organizaciones, ¿no? Como nosotros somos tan técnicos, tenemos que hablarle al gerente en términos de él, y esos son los requerimientos de negocio que nosotros identificamos. Entonces, por ejemplo, uno pudiese decir, que se pudiera construir un sistema que permitiera de alguna manera como ver el histórico de comportamiento del dinero invertido en reparaciones de máquinas, o que pudiéramos nosotros ver también un sistema que nos permita identificar cómo se están comportando las ventas por diferentes regiones del país. Esto es muy a nivel de negocios, lo que la organización hace. Entonces, aquí no llegamos a nivel técnico de decir voy a hacer un portal web, voy a hacer un sistema de inteligencia de negocios, sino es muy general. Entonces, esto es lo que la organización va a ganar, o lo que la organización necesita más bien, porque son requerimientos, y cómo yo allí pues podría intervenir como a través de la inteligencia de negocios. Entonces, a través de requerimientos genéricos, yo hablo muy general. Entonces, brindar información de ventas que permita la toma de decisiones, brindar información sobre el comportamiento de las enfermedades en la clínica que permita a la organización prepararse desde el punto de vista así, muy hacia la parte de lo que hace la organización. Aquí sí ya vienen los que ustedes conocen, muchachos, los funcionales, ¿cuáles son? Estos son los que siempre nos enseñan. Esos que por aquí alguien dijo, ay, qué pena que no tengo el chat, que decían el sistema debe hacer, ¿cierto? Es más o menos resumiéndolo, o sea, la funcionalidad es que esperamos del sistema. Esos son los requerimientos funcionales. Allí la organización, o pues digamos desde el punto de vista organizacional, ya no estamos como pensando en el gerente, sino ya estamos pensando más bien como el que sí está usando mi software muy a menudo. Entonces, este sí ya, por ejemplo, desde el punto de vista de la inteligencia de negocios, ya me va a hablar de qué reportes yo necesito colocar ahí. Entonces acá pues es porque voy a hacer el sistema, ¿no? Para ayudar a la organización a que alcance su meta de ventas. Entonces necesitamos construir un sistema de BI que integre diferentes fuentes y facilite la toma de decisiones muy general. Y aquí ya uno hablaría de los reportes. Entonces ese sistema permitirá ver información de clientes, de ventas, de los productos que son más demandados en el stock, etcétera. Entonces, esto ya el sistema debe generar un reporte de, ya aquí sí lo estamos aterrizando muy bien al sistema. También tenemos pues esos requerimientos de datos que de pronto eso para nosotros puede ser nuevo. Quienes ya vimos análisis de sistemas, diseño de sistemas, para materia requisitos, este dato es lo que nos hace pensar respecto a todo lo demás, porque ustedes dirán, bueno, lo demás ya lo había escuchado, es cómo son los datos de mi organización. Entonces, cuáles son las fuentes de datos que yo voy a usar, dónde están los datos que necesito, cómo vienen, en qué formato. Tengo que integrar fuentes de Excel, de un SQL Server, etcétera. Entonces, aquí están. Y acá, pues, finalmente van los requerimientos no funcionales. ¿Cuáles son esos, muchachos? A ver, ¿qué se acuerdan ustedes de los que han visto? Los no funcionales son características
deseables, pero que no tienen que ver con el funcionamiento, ¿sí? Muy bien. Como que sea redimensionable, que sea visible en dispositivos móviles o en un computador, los de ese estilo. Sí, exactamente, como tú lo acabas de mencionar, entonces casi que eso los asociamos como atributos de calidad y entonces uno dice, bueno, tiempos de respuesta, seguridad, usabilidad, todos esos atributos entonces son los que hacen parte también de los requerimientos. Pues aquí en proyectos de inteligencia de negocios también vamos a tener algunos requerimientos no funcionales. Nosotros nos imaginaríamos que pues lo mínimo que yo espero, por ejemplo, son unos buenos tiempos de respuesta óptimo, un buen rendimiento, que me permita pues integrar datos, etcétera, que todo ese tipo de datos, por ejemplo, que toda la parte de seguridad permite un manejo de roles y demás cosas dependiendo del sistema como tal. Entonces, fíjense que aquí tenemos alguna visualización o de alguna manera, pues la integración de diferentes requerimientos. Entonces, funcionales, no funcionales, que son los que nosotros vemos, de datos, como ya les decía, que son esas fuentes, porque pues nosotros ya aquí nos estamos acercando a datos y toda la parte un poco más organizacional. Entonces, lo interesante aquí de toda la parte de inteligencia de negocios es que nosotros pues vamos un poco orientados ya más a nivel organizacional, a nivel gerencial, que eso es lo que nosotros necesitamos. O sea, necesitamos que de ese mundo de datos que hay en una organización nosotros podamos integrar esos datos y construir unos reportes que consoliden la información de manera tal que para quienes toman las decisiones sea muy ágil. Yo les decía en una web pasada que de alguna manera, digamos, nosotros si pensamos en esos reportes detallados de ventas por vendedor y día, que son, por ejemplo, listados, los reportes que vemos, ese no es el tipo de reporte que se orienta desde la inteligencia de negocios. Estos son más gráficos, con muchas visualizaciones. Está hablando como con datos de más volumen de datos y allí también integrando diferentes variables que luego veremos en el curso. Estos tipos de requerimientos o estos tipos de requisitos también se deben contemplar antes de empezar el proyecto de inteligencia de negocios. Entonces, pues allí también prácticamente nos toca como pensar para qué necesitamos eso. Pues entonces para capturar esos requerimientos o esos requisitos existen diferentes técnicas. Por ejemplo, aquí dice esta palabra que sí nunca ha tenido traducción en el mundo de los requerimientos, es identifique a los stakeholders. ¿Quiénes son esos muchachos? O si les suena la palabra, si la han visto en requisitos. Bueno, los stakeholders son todos aquellos que tienen que ver con nuestro sistema. Entonces, fíjense que aquí estoy mostrando unos grupos de stakeholders. Unos son los usuarios del sistema, muchachos. Entonces, nosotros, por ejemplo, construimos un sistema de software y alguien es el que lo va a usar, pero no necesariamente este usuario es el que toma la decisión. Entonces, por ejemplo, a mí me llama el jefe de área de ese usuario y me dice necesitamos tal cosa para que, por ejemplo, un gerente de finanzas, y dice necesito que el jefe de contabilidad tenga un reporte de así, así. Uno fue el que vio la necesidad y el que solicitó y otro es el usuario final. Y yo tengo que hablar con los dos, ¿no? Porque una cosa es lo que me dice el gerente, pero a este usuario, que es el que finalmente estaba allí frente al sistema, también tengo que ver con él, qué necesidades hay en su día a día. Resulta que también tenemos aquí toda la parte de legisladores, porque pues en algunos negocios siempre hay normas que nos rigen. Nuevamente, por ejemplo, todo lo de salud. Entonces hay una normatividad en el país particular para salud y ahí nos toca ver qué dice la ley respecto a lo que yo quiero implementar desde mi software, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de pagos de servicios de salud, me toca ver qué es eso de los cuotas moderadoras, los copagos, etcétera, y entender un poco qué dice allí también la ley antes de reflejar eso en el sistema. Les decía de los tomadores de decisiones, ¿no? Que por lo general es el jefe de este señor, porque él puede querer muchas cosas, pero este es
el jefe y él dice si se hace o no se hace. Entonces, pues acá hay unos que son los que toman las decisiones. Puede ser el jefe, también puede ser el que va a dar el dinero para el proyecto, el que lo financia. Entonces, ese también es un stakeholders. Y finalmente, pues otros desarrolladores, porque pues puede ser que yo diga, listo, voy a hacer el sistema de inteligencia de negocios, pero pues allá hay un grupo que se encarga de todo el desarrollo de la base de datos y yo no soy del grupo de desarrollo de base de datos, soy de otro grupo que se llama inteligencia de negocios. Entonces, pues me toca hablar aquí con mis compañeros para que ellos me digan, sí, en la base de datos, en tal tabla, usted encuentra tal información, etcétera. Entonces, aquí tengo otros compañeros de desarrollo. Por ejemplo, el equipo de pruebas también. Entonces, puede ser que el equipo de pruebas esté incluso externo a la organización, entonces aquí hay otros que se involucran. Todos estos tienen que ver con nuestro software y con toda la parte de requerimientos, tanto el usuario como los que toman decisiones, los que hacen las leyes y los desarrolladores. Otra forma de identificar esos stakeholders, además de que pues, pensar yo, bueno, este es el usuario, este es el desarrollador y demás, es ver el organigrama de un sitio, de una empresa. Entonces, a través del organigrama yo digo, bueno, si vean toda esta parte de ventas, resulta que aquí esto depende de tal gerencia y aquí hay una jefatura de no sé quién, pero también está esta otra área aquí que se encarga de tal. Entonces, yo puedo ver, este seguramente también tiene algún requerimiento de información o esta información que me está pidiendo Pepito, entonces la manejan aquí los de impuestos, por ejemplo. Entonces, a través del organigrama yo puedo ver quiénes son esos otros interesados. Listo, muchachos. También vemos aquí otra forma de identificar esos stakeholders de la organización es a través de esta técnica que se llama peeling the onion, que es pelando la cebolla y hay una cebollita dibujada. Y es que una persona me va remitiendo a otra, básicamente. Entonces, de pronto, lo que yo les decía, el gerente me dice, bueno, es que como necesito, el gerente de toda la parte de finanzas, necesito generar un reporte de tal y tal cosa, háblese con el jefe cartera. Y yo vengo y le pregunto aquí a esta señora, y aquí ella me dice, pero también tiene que ver fulanito, porque fulanito tiene tal información de tal cosa. Entonces, digamos, en ese mismo proceso de requisitos yo voy interactuando aquí con otros usuarios y los usuarios mismos me van remitiendo a otros a medida que yo identifico. Entonces, es otra manera de capturar requerimientos. Y hay otros, pues, que conocemos de manera un poco más común, por ejemplo, la lluvia de ideas. Entonces, en esa lluvia de ideas, nosotros, pues, hacemos una reunión con todos los que van a estar involucrados en el proyecto, por ejemplo, inteligencia de negocios. Como allí vamos a generar unos reportes específicos de algunas cosas, seguramente en esa lluvia de ideas y en esa sesión yo tendría que reunir a varios. Entonces decir, por ejemplo, tengo varios jefes, gerentes, el auxiliar de tal cosa, y entre todos pueden generar allí ideas muy interesantes para el software que yo construiré. Entonces, puede ser que digan, ay, qué bueno que el reporte también permitiera ver tal y tal cosa. Entonces, por eso esa lluvia de ideas también es muy enriquecedora. Pues aquí en esta lluvia de ideas lo importante es delimitar como un tiempo, porque a veces en todas esas reuniones de requisitos los usuarios tienen mucho que contar y se vuelven unas reuniones bastante ladrilludas y difíciles de gestionar a veces, entonces tenemos que ser muy estratégicos y decir vamos a trabajar 1 hora, 2 horas, la agenda de la reunión es este, y el objetivo es que identifiquemos tal cosa para que sean productivas, ¿no? Otra forma en que ya puedo yo capturar requisitos o requerimientos es a través de un análisis de documentos. En ese análisis de documentos, entonces yo puedo ver diferentes documentos de la organización. Si, por ejemplo, estoy pensando en el sistema de inteligencia de negocios, puede ser que yo tenga que ver esos documentos que elaboran sobre todo los ingenieros industriales, que son los documentos de procesos para entender, por ejemplo, el proceso de venta, cómo lo tienen ahí en la organización ellos estructurado. O puedo ver otros reportes, porque pues lo que yo les decía, puede ser que estemos generando, no sé, con Excel algunos reportes, pero ya la organización creció tanto que me es muy difícil seguirlos generando
allí, entonces de todas maneras puedo remitirme a lo que ya está funcionando para ver qué más le adapto yo. Y quienes han trabajado con hojitas de Excel generando reportes o migrando a los otros lados, saben lo interesante que es empezar a desbaratar esas formulitas ahí. También puedo ver las páginas web, memorandos, manuales de la organización. Todo eso pues me permite, esos documentos me permiten ver información allí. Por ejemplo, documentos técnicos. Claro, porque nosotros estamos mirando fuentes de datos, entonces si tienen el documento, el diagrama de la base de datos, ya puedo ver las tablas, con qué interactúa, qué información hay allí, o documentos como casos de uso, por ejemplo, documentos de requisitos que me puedan dar una pista de alguna información particular. Aquí pues vemos también lo que les comentaba, el proceso, que en este caso el proceso pues es ese proceso que llevan sobre todo los compañeros de ingeniería industrial, que entonces ellos aquí nos van mostrando el proceso, van viendo algunas actividades, cuáles son las críticas, y leer un modelo de procesos me puede servir también para apoyarme allí. Otra forma de capturar requisitos o requerimientos son entrevistas y cuestionarios directamente con todos los interesados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya puedo acercarme yo al usuario y ya poder dialogar con él, que él me cuente qué requisitos en nuestro caso de datos, de informes son los que se requieren, y ya seguramente en esa interacción de la entrevista o cuestionarios si son un área, que podemos preguntarle a varios, ya podré obtener otra información. Aquí nuevamente todo lo que sea interacciones ya en tiempo real, porque es diferente, digamos, el análisis documental, donde pues nosotros mismos establecemos nuestro tiempo para lectura. Todo lo que ya sean interacciones con usuarios, sí ya tienen que ser muy efectivas, muchachos, para que pues el usuario la próxima vez que vayamos a una entrevista nos la conceda nuevamente. Entonces, si decimos vamos a una entrevista, hacerlo más concisos, claros, con las preguntas puntuales, también cuando estemos dialogando con alguien, ser Juanito pregunta, porque para nosotros desde la parte de sistemas y de software, hay cosas que a veces entendemos, hay cosas que no entendemos del proceso de la organización, y es bueno aclarar con el usuario, porque si no puede ser que nosotros hagamos una construcción de algo que en realidad no le aporte allá a ellos, acorde a las necesidades. Entonces, también toda esta etapa es para nosotros mirar en documentos, hablar con usuarios, preguntar y demás. ¿Listo? Diferente a la lluvia de ideas, y por el mismo estilo ya son los talleres de requisitos. Aquí ya, por ejemplo, uno puede pensar en que finalmente va a tener un producto entregable al final de ese taller. Entonces, bueno, vamos a hacer, no sé, por ejemplo, historias de usuario, por decir algo. Vamos a, mediante, por ejemplo, todas estas metodologías que son un poco más orientadas a la innovación, decir, bueno, todos vamos a usar estos POSITs y vamos a ver hacia dónde yo me imagino que irá la organización en 5 años y qué datos necesito de allí y demás. Entonces, dependiendo de cómo lo oriente el analista de sistemas, aquí podemos hacer también workshops o talleres con las personas interesadas. Otra manera muy interesante de ver esos requisitos es algo que se llama un día en la vida de. Entonces, lo que les decía, ¿no? Imagínense que aquí por ahí hay un señor de contabilidad al que nosotros también, pues, de ese sistema necesitamos generar unos reportes. Yo de pronto trabajo al lado de él y él me cuenta, mire, yo lo que hago habitualmente es esto, genero esto, cruzo estos datos y todo. Ahí hay que tener en cuenta, muchachos, que no siempre el usuario colabora, porque, pues, ¿qué creen ustedes? Pues uno, ¿qué pensaría también de usuario? Uy, me van a quitar el trabajo con el software que vayan a hacer ustedes. Pero pues la idea también es poder generar como esa confianza y poder hacerle entender también a estos usuarios que lo que vamos a hacer es una herramienta que les ayude a facilitar sus actividades. Entonces, ese un día en Navidad de casi que es estar ahí al lado del usuario viendo qué hace en su día a día, y yo puedo identificar allí cómo puedo yo aportar desde el software que vaya a proponer. Hay otras técnicas que nosotros denominamos técnicas de apoyo.
Entonces, todo lo que nosotros hacemos aquí de nuestros esquemas y organizadores mentales también se puede aplicar en toda la parte de requisitos y también es muy válido y muy valioso, inclusive muy interesante, que nosotros hagamos un mapa mental, un mapa conceptual, que hagamos algún esquema ya donde todos estemos, no sé, en un tablerito, por ejemplo, que es como una espina de pescado que habla de causas y efectos, y entonces aquí pues lo vamos diagramando, grabaciones de video y audio. Hay, bueno, estas grabaciones de video y audio con autorización de la persona, ¿no? No es que vamos a grabar ahí sin decir. Entonces aquí vamos a decir nosotros también, bueno, pues me permite grabar, que es otra manera muy interesante de capturar requisitos, porque luego uno escucha qué fue lo que dijo el usuario, o en estas reuniones virtuales que nosotros hacemos también. Y pues hasta aquí tenemos como toda la globalidad de la primera parte, que son los requisitos tanto de negocio como funcionales, que nosotros podemos identificar con cualquiera de estas técnicas. Luego, como les decía hace un momento, pues resulta que nosotros, desde los proyectos de inteligencia de negocios, tenemos un valor y un plus allí, que es que nosotros ya vamos a trabajar, además de todo lo adicional, con fuentes de datos. Y entonces en esas fuentes de datos, pues lo que vamos a hacer nosotros en una etapa inicial, cuando estamos empezando la estrategia de inteligencia de negocios, cuando estamos haciendo el análisis, precisamente es ver el análisis de fuentes de datos. Entonces, pues como seguramente ya puedo imaginarme qué tipo de información, o ya me están contando qué tipo de información necesitan ver del sistema, entonces puedo saber dónde están. Entonces, en tal base de datos hay tal información, en esta otra fuente hay, en un sistema CSV, en diagramas en la nube, en aplicaciones, por acá también tomamos datos de terceros, etc. Entonces, en esas fuentes de datos, lo primero es identificarlas, y nosotros, como les decía, ya lo siguiente que nos tocaría ver es toda esa parte de preprocesamiento de datos previo a, entonces, ver cómo están los datos, cuál es su calidad, si hay muchos datos erróneos, etc. Se supondría que no debería pasar, chicos, porque ustedes están viendo bases de datos y no le dicen que la base de datos, precisamente para eso le hicimos un muy buen diseño, para cuando lo implementemos no pasen esas cosas, pero pues en la vida empresarial a veces pasa, y uno se encuentra con unos datos extraños, datos que por ejemplo no vienen directamente desde los sistemas que tienen todas las validaciones, sino con carga directo a la tabla de base de datos, etcétera. Entonces por allá hay unos datos inconsistentes, y a veces cuando vamos a construir todo esto, pues resulta que nos encontramos con esos datos y nos toca tomar decisiones de qué hacer. Y de allí pues sale algo muy interesante, que es el mapeo de datos, que esto lo que dice, muchachos, es ver las relaciones que tiene una tabla con otra tabla, o una fuente de datos que la llamamos aquí con otras, y cuáles son las columnas en común. Entonces resulta que acá en Excel, que está dibujadito, hay algo que se llama name, el nombre, suponemos allá de un cliente, por decir algo. Y por acá esto está de otro sistema, y acá lo llaman como el nombre del cliente, customer name. Entonces, este en realidad es este. Finalmente contienen la misma información. Este email, también este email. Entonces, eso es lo que nos permite ver el mapeo de datos. ¿Cuáles son los datos en común que yo tengo? Si tengo, por ejemplo, 2 o 3 archivos de Excel, pues ¿cuál es el dato en común que tengo allá? La identificación aparece en uno y en el otro. Eso es un mapeo de datos, como para ver cuáles corresponden a cuáles. Y pues ahí ya, pues con esto tendríamos como toda la parte de análisis de estos sistemas de inteligencia de negocios. Algo muy importante. Para llegar a todo esto, fíjense que nosotros finalmente estamos de alguna manera aquí alimentándonos de la data, o de los datos que hay en otras fuentes de datos que alguien más colocó. Y acá esta calidad de datos es fundamental para estos sistemas, tanto los sistemas de inteligencia de negocios como los que son ciencia de datos, muchachos, todo lo que sea análisis de datos, porque si no tenemos buenos datos, entonces nosotros no podremos tomar allí buenas decisiones. Entonces, por ejemplo, casos de la vida real, anécdota, muchachos. Necesitamos hacer un análisis de datos precisamente de
unos pacientes y necesitábamos ver que por género, que de acuerdo a sus rangos de edades, una serie de diagnósticos en particular, porque los diagnósticos pues también se agrupan, que de acuerdo pues que si son enfermedades, no sé, cardíacas, cardiovasculares, todo eso, óseas. Y pues teníamos todo un mundo de datos y todo, pero cuando ya lo fuimos a trabajar, pues ese sistema, esto era de una entidad administradora de salud, pues allí llegaban a reportarle a esa entidad administradora de salud, pues diferentes fuentes de datos desde diferentes clínicas. Y pues los digitadores colocaban dolor no especificado, y así llegó la mayoría de datos, entonces nosotros nunca pudimos hacer nada con esos datos, porque sí teníamos los rangos de edad, teníamos clasificados hombres, mujeres, pero pues dolor no especificado podía ser un dolor en cualquier parte del cuerpo. Pues podía ser dolor de cabeza, dolor estomacal, no era un diagnóstico que nos diera allí nada, entonces pudimos haber hecho pues toda una parte de un super sistema para análisis de datos, pero si los datos acá en sus orígenes no están bien, muchachos, todo esto pues no nos va a aportar mucho, que es lo que, como la reflexión desde toda la parte de gestión de datos y gobierno de datos que siempre debemos tener presente. Listo, muchachos. Bueno, respecto al taller y ya miramos, bueno, de esta parte, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo claro? Sí, tutor, una pregunta. Buenas noches. Buenas, hola. ¿Cómo le va, tutora y compañeros? Todo eso tiene un proceso, tiene ya el último paso son los análisis de datos. Previo a Sí, esto, usted nos dice que debe haber una buena base de datos. O sea, eso es como el final cuando se llega a la toma de decisión. sí, sí, eso que tú dices es verdad. Fíjense que nosotros ahora, muchachos, en este curso nos vamos a imaginar todos que somos ingenieros de la parte de inteligencia de negocios. ¿Listo, muchachos? Ya nos pusimos el overall de inteligencia de negocios. A nosotros nos van a entregar una fuente de datos, como tú decías, sabemos que allá hay unos datos en la organización, que si lo están capturando por el portal web, que si el usuario lo está haciendo en Access, que si aquel lo hace en Excel, para nosotros pues solamente digamos, ese es el inicio de nuestro trabajo como ingenieros de inteligencia de negocios. Entonces, pues nosotros allí simplemente lo que vamos a hacer es como mirar dónde están esos datos que nos interesa, integrarlos, que es lo segundo que vamos a hacer, y ya después de integrar esos datos, lo que hacemos después de tenerlos integrados es mostrar esos datos de una manera visual, que es mediante los reportes para que las personas que tomen decisiones ya se les facilite un poco más. Entonces, prácticamente nosotros estamos tomando todos estos datos que están sin procesar, convirtiéndolos a esa información que es útil para quienes toman decisiones. ¿Listo? De ahí lo que yo les decía, entonces, sabemos que se están generando los datos, pero para nosotros nuestro proceso, nuestro mundo inicia desde cuáles son las fuentes de datos, dónde están los datos, los voy a integrar. Listo, con esta integración ya les voy a ayudar a que podamos visualizarlo a través de diferentes reportes y diferente forma de mostrar esa información de una manera más consolidada, que facilite pues el análisis posterior. Y pues aquí es donde entramos con toda la parte de inteligencia de negocios. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro más o menos ahí? Sí, sí, tutora, muy amable, gracias. Bueno, sí, muchachos. No sé, otra pregunta. Bueno, entonces, volviendo a recordar toda esta cuestión, era para decirles que nosotros teníamos esta estrategia de, venga, la vuelvo a proyectar acá. Y nosotros estamos en esta primera parte, análisis y requerimientos. Como siempre, muchachos, todo lo que hagamos de aquí en adelante, porque pues el software va evolucionando día a día de una manera increíble, e inclusive pues hasta hay cosas que ya nos facilitan en cuanto a las cositas, ese software que es conectar componentes y demás, que en realidad es como low code, porque no codificamos casi. Entonces, pues en realidad aquí el fuerte de nosotros siempre será toda la parte de análisis y requerimientos, muchachos. Puede ser que uno siempre se imagina qué chévere que el software le ayudara también hasta generar el código, ¿no? Pero entonces el fuerte de nosotros siempre es saber para qué se necesita eso, por qué se necesita y cuál es el valor agregado que yo
hago a través de ese software que estoy construyendo. Y en el caso de la estrategia de BI, entonces, en esta actividad vamos a hacer toda la parte de análisis y requerimientos. Ya teniendo como una comprensión del problema, entonces así vamos a hacer toda la parte de modelado y desarrollo. Bueno, muchachos, entonces a nosotros se nos da un caso de estudio que ustedes van a encontrar al lado de la guía. Allí en ese caso de estudio, pues se nos va a plantear una situación, nos van a contar algo que necesitan allí analizar alguna información y se nos solicita a nosotros, pues, que hagamos toda la parte de análisis y de requerimientos de eso, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta primera etapa, identificar cuáles son los requerimientos, pues ahí ya hablamos, los de negocios son esos que lo hablamos a nivel organizacional, ¿se acuerdan? Entonces la organización necesita integrar los datos y entonces se requiere integrar fuentes de datos para algo. Identificaremos requerimientos funcionales, no funcionales, y esos de datos, o sea, dónde están las fuentes de datos, cómo son y demás. Básicamente, eso es lo que estaremos haciendo en esta etapa. Y una parte también de ver cuáles son las fuentes de datos que se nos cuentan allí, porque allí nos mencionan que hay un sistema de tal, que hay otra información por allí en no sé dónde, eso es lo que vamos a hacer. Y un mapeo de datos. Por ahí hay un OBI, creo, o un videito de un mapeo de datos. Entonces ahí lo que vamos a hacer es coger los archivos que nos entregaron y ver las columnas. ¿Qué columnas encontramos en común en los archivos? Te las pueden describir, contar, graficar. Eso es inicialmente el mapeo de datos. ¿Listo, chicos? No sé qué otra pregunta tengan. Sí. Profe, qué pena. Buenas noches, compañero y profesora. Una pregunta. Yo estoy leyendo, o ya yo había leído previamente el contenido, la unidad 1 y la unidad 2. Esta pregunta va de la mano con la pregunta que hizo el compañero. ¿Por qué comenzamos nosotros con lo que es, este ejercicio de inteligencia de negocios y no comenzamos con el diseño de la Data Warehouse, que prácticamente que contiene la base para el análisis de la información en tema de la inteligencia de negocio? Porque la pregunta del compañero va de la mano a que si leemos en orden o si vemos en orden cronológico el contenido, nos damos cuenta que usted toca un caso esencial que es la hoja 22 y usted misma puntualmente lo dice, que de la hoja 22, si quiere póngala seleccione la profe, usted está hablando de las diferentes fuentes, cuáles son las fuentes, construir una base de datos sólida para comenzar a hacer el análisis y la inteligencia de negocios. Mi pregunta va como no quisiera sonar como arrogante o grosero, no es mi intención, pero ¿por qué comenzamos con inteligencia de negocios primero y no con el diseño de la base de datos para poder analizar y entender a fondo la data que tenemos, las transformaciones que tenemos que hacer, las bases de datos y intervenir directamente ya en la segunda parte con la inteligencia de negocios? Sí, exactamente eso que tú preguntas, que es lo que vamos a hacer en la segunda fase, es ya llegar a la Data Warehouse. Aquí inicialmente estamos haciendo una exploración de diferentes fuentes de datos que en este caso se nos presentan para ver cómo están esas fuentes de datos, para ver toda la parte de, digamos, del análisis que debemos hacer sobre esas fuentes de datos como una primera aproximación, para llegar ahí sí al diseño de la construcción. No sé si en esta creo que vienen ya las fuentes de datos anexas o solamente se mencionan de manera general, pero lo primero es como entender el negocio, que es lo que se nos propone siempre en todos estos procesos de análisis de datos. ¿Listo? Entonces, pues aquí lo que hacemos es como entender el negocio, cuáles son las necesidades, qué es lo que requieren de allí, puntualizar. Imaginarnos si nosotros tenemos que llegar a un primer acercamiento, si por ejemplo yo no conozco nada de una organización y allí me dicen necesitamos su apoyo para construir un sistema de inteligencia de negocios, pues lo que tú dices, ya uno a nivel técnico piensa, hagamos una data warehouse de tal cosa, pero primero tengo que entender un poquito del negocio para saber cómo les voy a aportar yo y cómo les voy
a ayudar allí, ¿listo? Entonces, por eso empezamos siempre por el entendimiento de negocios. Además, pues aquí siguiendo ya más, digamos, algunas metodologías de inteligencia de negocios que, por ejemplo, les voy a mostrar por acá la de Kimball, que es como la que más nosotros vemos. Pues en todas estas metodologías desde sistemas siempre nos muestran que después ustedes la pueden colocar allí. Toda la parte de, vamos a ver si esta imagencita se ve acá, toda la parte de antes de llegar al diseño o al modelado, que es pues lo que nosotros queremos allí aportar, porque pues es nuestro fuerte definir exactamente cómo está el negocio, cuáles son sus requerimientos para poder sí llegar a proponer un modelo muy acertado, muchachos. Entonces, digamos, de mano de estas metodologías que llevan allí, siempre lo primero que hacemos también es como mirar esos requerimientos del negocio, cómo puedo yo llegar allí, cómo puedo aportar para así luego hacer un muy buen diseño. Desde la parte del Data Warehouse, identificar cuáles son sus principales componentes. ¿Listo? Entonces, pues, digamos, son parte de todas las metodologías, tanto en este enfoque de inteligencia de negocios, como en el de desarrollo de software, como en otros, siempre será entender el negocio, para poder nosotros llegar allí a dimensionar y a, digamos, a aportar, a hacer nuestros diseños y nuestra construcción. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Tutora, Sí. bueno, yo tengo una dudita. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es como estructurar la información, pasarla como a un entorno para que esté más lista y, digamos, más limpia para tomar decisiones. Ya vendría siendo como el análisis de los datos. Sí, como ¿Sí integrar o me esas equivoco? diferentes. Sí, sí, vamos a integrar esas diferentes fuentes de datos de allí, muchachos. Integrarlas para que le podamos hacer allí el análisis o todo el proceso de inteligencia de negocios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces nosotros también vamos a hacer como el análisis de la inteligencia del negocio. Nosotros vamos a ayudar pues digamos aquí con un caso de estudio que tenemos allí, a construir unos reportes que seguramente nos van a permitir de una manera muy, como digamos, como muy general ver la aplicación de toda esta visualización de datos y el impacto que tendría en algún caso de estudio específico. ¿Listo? Ah, ok. Doctora, otra consultica. Hay una tabla en la guía, no sé si es de unos porcentajes, de unos dólares, no sé, algo así. No sé muy Ya, bien qué ya. toca hacer con esa tabla. Sí, esa A era ver como si de la parte pronto me de la podría explicar. requerimientos. Perdón, miramos por acá que yo debo tener las guías, muchachos. Esperen a ver si las tenemos aquí. Bueno, vamos a ver. Tarea 2. Sí, bueno, esta prueba de los $100 lo que nos dice es que si nosotros tuviéramos, pues primero vamos a identificar como los principales requerimientos que nosotros vimos allí. Entonces, requerimientos genéricos, funcionales, no funcionales para el caso de estudio que se nos está brindando allí. ¿Listo? Y lo segundo, entonces, siempre que estamos haciendo trabajo de requerimientos, muchachos, es muy importante priorizarlos porque nos van a salir muchos requerimientos. Una manera de priorizarlos aquí bastante lúdica es algo que se llama la prueba de los $100. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos ya nuestros requerimientos identificados y yo pudiera decir voy a otorgar un dinero para llevar a cabo las tareas de ese requerimiento, o cual, pues, ¿a qué le daría, por ejemplo, yo más valor? Entonces puede ser, por ejemplo, acá como muestran al genérico, entonces puede ser que yo diga, uy, este es muy importante, a los no funcionales, a los funcionales, etcétera, para así nosotros ver una manera de priorizar requerimientos. Entonces la idea es que nosotros podemos hacer nuestra tablita con los requerimientos, ustedes ya están genéricos, funcionales, no funcionales, describirlos de manera breve.
y decir, bueno, si yo tuviera que darle un peso a ese requerimiento, digo que eso es muy importante, que es medianamente importante, le asigno un valor y por qué. Entonces, fíjense que acá en el ejemplo dice, por ejemplo, que el integrar la información me va a permitir algo muy importante, pero la organización le denoto gran peso. ¿Listo? Entonces, así va allí. Y esta pues es la tarea también de los requerimientos y de toda la parte de la priorización de los requerimientos. Lo que les decía, pues los requerimientos de datos, que puede ser la pregunta, creo que fue de José, no sé quién. Bueno, sí, yo ya estoy viendo fuente de datos, entonces pues de una vez me meto al diseño. Pero entonces digamos aquí en esta primera etapa, o sea, ya casi, pero todavía no, es la respuesta. Allí entonces lo que vamos a hacer es cómo ver qué columnas yo me imagino que se necesitan de esos reportes. Solo es ver, muchachos, no es que los vamos a construir ni cruzar, solamente de las fuentes de datos, ver cuáles son las columnas que llegó y se necesita el nombre, quizás se necesita tal. Y mirar cuáles son las fuentes de datos que se nos mencionan en el caso de estudio. Y el mapeo de datos, lo que yo les decía, es contar qué columna tienen en común esas fuentes de datos. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que se llama Excel de clientes, un ejemplo, y Excel de ventas, y juntos tienen una columna que se llama cliente o cédula o ID cliente. Y pues esa es la actividad que vamos a desarrollar de manera individual, la colocamos nosotros pues en normas APA y también de manera colaborativa. Ustedes van a trabajar aquí unas preguntitas que van a organizarse dentro de los grupos. ¿Listo? Que están por acá los interrogantes, pueden organizarse como ustedes prefieran dentro de los grupos. Entonces, o puede ser que ustedes se dividan cada uno las preguntas, o puede ser que todos las trabajen y luego consoliden una sola presentación. ¿Listo, muchachos? Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta respecto a eso. Sucede que en la plataforma parece como que esta actividad es colaborativa, pero al leer la guía pareciera que tiene una parte que es independiente, que es entregar como tal lo que hay que hacer, y la parte colaborativa es la que se hace en el foro exclusivamente, o cómo funciona ahí, porque la verdad a mí no me queda claro, le agradezco. Sí, entonces tiene tanto una parte individual como una parte colaborativa. La parte que estamos trabajando en el foro, las preguntas y demás, las vamos a hacer de manera colaborativa, ¿listo? Estas preguntas que nos plantean allí. Toda la parte de lo que es ya los requerimientos para el caso de estudio, eso ya lo vamos a hacer de manera individual. ¿Listo, muchachos? Esa, profe, pues, sí. bueno, yo tomé ya la iniciativa de publicar en el foro, en mi grupo, lo que es la presentación, pues un poco pues vacía, mejor dicho. Yo fui trabajando así con los cursos anteriores de donde, por ejemplo, nos íbamos turnando. Por ejemplo, en una tarea alguien tomaba la iniciativa y publicaba, pues hacía la presentación en línea y la publicaba en el foro. Y como son 5 preguntas, pues nos repartíamos 5 preguntas, cada uno realizaba una y la colocaba pues en la presentación, y de ahí pues alguien publicaba en el foro que pues iba a ser el encargado de subir esa presentación al entorno de evaluación, y así está como más organizado. Sí. Esa es, por ejemplo, una muy buena estrategia para abordar la actividad colaborativa. Entonces puede ser que ustedes creen una presentación, no sé, por ejemplo, en Canva, en Genially, o inclusive en un Drive, y todos la van alimentando. Y es una manera también efectiva, ¿no? Aquí lo importante, muchachos, es participar con tiempo, porque ustedes saben que ese siempre es el dolor de cabeza en los trabajos colaborativos. Entonces entendemos que algunos de ustedes tienen muchas actividades, tienen horarios diferentes. Por ejemplo, hay compañeros que trabajan en infraestructura, entonces tienen el horario súper diferente a los demás, pero organícense con tiempo. Y ya si ustedes no van a participar en actividad colaborativa por algún motivo, por favor cuéntenme al grupo para que no se queden esperándolos, ¿vale? Porque a veces puede ser. Entonces, aunque la idea y la invitación es a trabajar de manera colaborativa, ¿no? También para interactuar con los compañeros del equipo, pero pueden organizarse así, que vayan colocando un sitio donde todos pueden ir aportando. ¿Listo? No sé qué otras preguntas tienen, chicos. Bueno, muchachos.
Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco como siempre su participación. Muy chévere que estén acá, muchachos. Todos estos temas de datos son muy bonitos y en realidad pues tienen un gran futuro. Entonces, fíjense que antes pues uno hablaba de los datos, pero no con ese dinamismo con el que se está, ese auge con el que estamos viendo y que pues ya es algo que empezó y va a seguir creciendo a pasos agigantados, muchachos, y seguramente los retos que se nos presentan son muchos de aquí en adelante. Entonces, chévere pues ver todas estas diferentes formas de analizar los datos. Esta es una, como les decía, hay otras también muy interesantes que surgen día a día. Les agradezco a todos, muchachos, pues cualquier cosa ahí tienen los grupos, o el grupo más bien del curso para cualquier duda e inquietud. Muchísimas gracias a todos entonces y una feliz noche, muchachos. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias, profe. señorita. Muchas Feliz gracias. noche. Bueno, Gracias. feliz noche. Chao, chao, muchachos. Gracias. Feliz noche.